El día de hoy el Señor nos va a enseñar qué significa que Él nos ha sentado en su mesa y que también en su mesa Él nos sienta para cubrir nuestras heridas, pero también nuestras fallas, nuestras faltas. ¿Vale? Vamos a la palabra de Dios. Mire Apocalipsis 3, 21. 3, 21 y 22. Vamos a leer. Dice, al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, al que venciere. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es algo que la mayoría de la iglesia tal vez no pueda entender. Al que venciere. Y eso lo ponen en un lugar al futuro, en el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez. Sin embargo, nosotros hemos aprendido que la obra de Jesús ya está consumada. Efesios 2:4 nos lo confirma. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, está en pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, también está en pasado, ya nos hizo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si Jesús ya resucitó, usted resucitó con Él. Si Jesús ya se sentó en el trono, usted ya se sentó también en lugares celestiales junto con Él. Y Él no está sentado en un estadio con gradas. Él está sentado en su trono. Así que usted y yo estamos sentados también en su trono porque nosotros estamos injertados en el Hijo. El Hijo tiene un trono, nosotros estamos en ese trono. El Hijo tiene a sus enemigos debajo de sus pies, nosotros, los enemigos, están debajo de nuestros pies. No por nuestras capacidades, porque seamos mejor que el diablo y sus huestes, no. Sino porque estamos en el Hijo. ¿Me va siguiendo? Pero quiero que vayamos a un versículo antes de Apocalipsis 3, 20. En el 21 dice que en el 21 dice, al que venciere le daré que se siente en el trono. Tú y yo ya vencimos, porque ya nuestra fe ya lo hizo con Él. Amén. Pero en el versículo 20 dice, antes de vencer, antes de hablar de victoria, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algo que quiero enfatizar en el mensaje de hoy que el Señor puso en mi corazón para ustedes, que primero Jesús toca la puerta de la gente, del corazón de la gente. Si alguien le abre el corazón y lo recibe, Él no entra a gobernar y mandar y ya. Él entra a sentarse a la mesa contigo y cenar contigo. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Es diferente que alguien entre y comience a dar órdenes y mandamientos a que diga, ven, vamos a cenar. Vente, sentémonos a la mesa a cenar. ¿Vale? ¿Por qué cree que los fariseos amaban los primeros lugares en las cenas? No me dejará mentir que a usted también le importan los lugares en las cenas. Cuando lo invitan a una fiesta, a una boda, a algún sobrino, vamos a pensar, usted forma parte de los N tíos o N familiares que tiene esa pareja o N amigos que tiene esa pareja. Usted quiere saber en qué mesa lo sentaron. Y usted se da cuenta que las primeras mesas junto a los novios son las mesas más importantes. Ahí está la familia cercana. Y de repente te das cuenta que a ti te tocó allá en la mesa 10 del lado derecho, depende si eres de la novia o del novio, te tocó hasta allá, 10 mesas hasta el fondo, 15. Te darás cuenta que, bueno, eres importante porque te invitaron, pero no eres de los más importantes porque estás un poco lejos de los novios. Entre más cerca estés del novio, más cercano eres. Amén. Así que el Señor nos dice, entraré y cenaré con Él.
no te está mandando 10 mesas lejos, te está mandando a cenar en su mesa, a sentarse a que te sientes en su mesa. Y hoy es lo que anhelo en mi corazón, ¿verdad? Que usted pueda tomar mayor conciencia de lo que significa que usted está sentado en la mesa de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso el mensaje de hoy lleva por título Sentados a la mesa del Señor. Jesús cubre nuestras heridas y faltas. ¿Ok? Hay una historia que tiene muchos años que yo no predicaba, tal vez la mayoría de ustedes no la haya escuchado de mí. Es la historia de Mefiboset. Y habla precisamente de sentarse a la mesa y a eso vamos a llegar. Pero déjenme contarle un poco la historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice así. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Usted se acordará que Israel pidió tener reyes, antes tenía jueces y de repente pidió rey como todas las demás naciones. Dios se lo concedió y fue Saúl el primer rey de Israel. Saúl tuvo un hijo que fue Jonatán. Ahí apareció David, venció David a Goliat y llegó al palacio, se convirtió en su paje de armas, ahí gente que estaba muy cerca de Saúl. E hizo una amistad entrañable con Jonatán, hijo de Saúl. ¿Sale? De repente, en un buen tiempo, Saúl y Jonatán salen a la batalla y pierden la batalla. Y entonces, ¿qué sucede? En lo normal, déjeme decirlo así, es que si Saúl era el rey, el que lo sucedería en el trono debería ser Jonatán. Aunque Jonatán ya sabía que Dios había escogido a David y no le importó, hizo una amistad entrañable con David. Pero la gente en general asumía eso. Y sobre todo los pueblos enemigos, que Saúl era el rey, Jonatán era el sucesor al trono y Mefiboset tendría que ser el sucesor al trono después de Jonatán. Entonces la niñera, cuando escucha que se viene la turba de gente diciendo Saúl ha muerto y Jonatán ha muerto, ella dice, el que sigue es Mefiboset, van a venir a matar al futuro heredero para quedarse con todo el reino. Entonces ella corre. Pero ya era un niño de 5 años, ya no era un bebé de 6 meses, era un niño de 5 años, él pesaba. Y en el apuro, no dice cómo fue, pero se le cayó. Y no dice cómo, pero nos imaginamos que cayó encima de una piedra con la columna, se quebró la columna y se quedó lisiado de las piernas. ¿Vale? Mire cómo cambia la historia. Mefiboset tenía todo, era el niño rico de la colonia. Era el junior, el Ricky Ricón, para los que conocen esa serie. El Ricky Ricón de la época tenía juguetes caros, vivía en un palacio, tenía una cuna real, tenía un ayudante real, tenía comida real. Tenía todo un futuro brillante. Pero de repente alguien lo dejó caer, no hubo quien lo cuidara, no estaba su padre, no estaba su madre y quedó lisiado de las piernas. ¿Sale? A Mefiboset lo vamos a encontrar que fue, dice la historia, a dar un lugar llamado Lodebar. Quiero mostrarle eso. Aunque me adelanto un poquito en la historia de Mefiboset, pero va a servir para ver el lugar donde estuvo Mefiboset. Capítulo 9, segundo de Samuel, capítulo 9, versos 3 y 4. Dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa, esa palabra en hebreo significa lugar sin palabras, lugar de silencio. El diccionario bíblico lo reconoce a Lodebar como un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad y desesperanza, como un estado espiritual de los que no tienen esperanza, de los que no tienen fe. Geográficamente estaba al norte de Israel, en un lugar árido donde no había frutos. Ahí iban a dar los perseguidos, los lisiados,
los que habían perdido todos sus bienes y quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor iban a dar a Lodebar. Ahí está Mefiboset. Nosotros que leemos el Antiguo Testamento con otra visión, podemos entender que Mefiboset puede representarnos a ti y a mí en alguna o en algunas de las áreas. Cuando tú y yo nacimos, seguramente el 99,9% de los bebés de este mundo vienen y los padres, la madre y el padre, seguro la madre, ¿verdad? Pero el padre también, vienen esperando que ese niño se convierta en un niño feliz, triunfador, exitoso en todas las áreas de su vida. Nadie en su sano juicio espera a un bebé para ver cómo fracasa, para ver cómo no puede operar, para ver cómo no puede gestionar sus emociones, para ver cómo no es un exitoso hombre o mujer, es un infeliz o una infeliz. ¿Me explico? Ningún papá espera eso. Mefiboset tenía todo para ser un campeón, tenía todo para ser, un líder, un exitoso. Y de repente alguien lo dejó caer. Y nosotros podemos interpretar que también pasó eso con nosotros en algún área de nuestra vida, sin querer. A nosotros no nos dejaron caer físicamente, pero sí pudieron habernos dejado caer emocionalmente, espiritualmente. Vimos la semana pasada lo importante que son los afectos en la infancia. Dicen los que saben de esto que los primeros 8 años de la infancia de un niño van a determinar su personalidad de toda la vida. Entonces, quienes deberían, antes de los 8 años, a los 5, como Mefiboset, habernos cuidado, amado, fortalecido, animado y preparado para la vida, probablemente ellos no pudieron hacerlo y nos dejaron caer. Escuchamos gritos, pleitos, a veces hasta por nosotros, escuchamos palabras hirientes, palabras incapacitantes, situaciones de la familia complicadas y en alguna área de abusos, menosprecio, desprecios, abandonos, rechazos, todo eso equivale a dejarnos caer y en algunas áreas de nuestras vidas podemos darnos cuenta que nos dejaron caer en esa área. ¿Cómo te das cuenta que estás en Lodebar? ¿Cómo te das cuenta que en esa área de tu vida, en ese cajón, en esa materia de la vida, estás en un lugar como Lodebar? Porque estás en silencio, porque es un área de la que no puedes hablar. Es un área, es un tema que no te gusta hablar, que no lo hablas con nadie, ni con tus padres, ni con tus mejores amigos, ni con tu pareja. Entonces sabes que ahí hay un Lodebar, ahí estás en un lugar complicado porque alguien que debió haberte cuidado, que debió haberte preparado para la vida, te dejó caer. Sin querer. Esa muchacha dejó caer a Mefiboset sin querer. Esa historia es una alegoría de lo que puede pasar con la mayoría de nosotros y aún de nuestros hijos. Hemos dejado caer a nuestros hijos seguramente en algún área de nuestra vida, de su vida, perdón. Pero mire esta promesa de parte de Dios. Salmo 37, 24. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia el justo y presta, y su descendencia es para bendición. Esto es algo que nos tiene que animar. Para empezar, sabes que eres un justo. Y hoy entiendes, antes pensabas que tenías que hacer obras de justicia para que fueras considerado justo, y entonces a veces sí, perdón, y a veces no.
A veces lo lograbas, a veces fallabas y estabas en el justómetro entre que salías y entrabas, 0 y 100, 0 y 50, 0 y 70, y tú mismo te autocalificabas y siempre terminabas calificándote mal, porque ¿cuándo puedes hacer obras de justicia que te hagan ver justo delante del justo? Santo delante del santo, del que es 3 veces santo, es imposible. Entonces tenemos que nosotros valorar que el Evangelio de la Gracia nos ha hecho entender que somos justos no por nuestras obras, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino somos justos por nuestra fe en que el justo se hizo pecador para hacernos justos a nosotros. Amén. Entonces cuando tú te sabes justo, entiendes que eres un justo, que nunca vas a estar desamparado. Y la razón es porque el Señor te sostiene de tu mano como un niño chiquito al que va caminando. ¿Y cuántas veces no se te ha caído un niño, se ha tropezado, pero como tú lo tienes agarrado, lo levantas? Si acaso logra poner la rodilla en el piso, pero no se queda botado ahí porque viene de tu mano. Bueno, así dice el Señor, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y es aquí donde nos tenemos que levantar y decir, sí puede ser, me dejaron caer, sí puede ser, tengo este problema, no sé gestionar emociones, me enojo con facilidad, pierdo el control, me da vergüenza, me siento incapaz, me siento muy limitado, limitada, me siento feo, desanimada, desanimado, fea, no sé. Tú sí sabes. No hace falta que yo te lo diga o que venga alguien a decirte, Dios me dice que te diga, que te sientes así. O sea, tú ya lo sabes. Aquí lo importante es que hoy digas y entiendas que no te vas a quedar ahí postrado. Que el Señor tiene muy claro que Él te sostiene de su mano. Y lo mismo pasó con Mefiboset. Y Dios intervino a favor de Mefiboset y buscó en el corazón de David. Ya había puesto en el corazón de David con Jonatán un pacto entre ellos para que cualquiera de los dos, especialmente David, que era el rey, cuidara de la descendencia de Jonatán y su descendencia. No imaginaban que iban a morir. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 5, dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, una vez que supo que estaba en Lodebar, hijo de Amiel, de Lodebar, de ahí lo trajo. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Con toda su lisiadura, él pudo postrarse, ¿verdad?, ante el rey. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Es importante esto porque le habló por su nombre, ¿vale? Y le dijo a David, no tengas temor, mire qué lindo. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú, y aquí viene el mensaje de hoy, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vea cómo se sentía Mefiboset. Como un perro muerto, como alguien sin valor, alguien despreciado, tantos años viviendo en Lodebar. Cuando le pasó eso, tenía 5 años. No dice la Biblia cuántos años pasaron, pero David tardó 15 años aproximadamente en llegar a ser rey. Y estuvo 7 años siendo rey del sur, solamente de Judá, y después ya fue rey de todo Israel, y probablemente hasta que fue rey del norte y de todo Israel es que pasó eso. Ya David se sintió asentado en su trono sin tener un problema con el reino del norte. ¿Me estoy explicando? Entonces pudieron haber pasado muchos años para que esto sucediera. Entonces para Mefiboset, él era un perro muerto, alguien que no valía un centavo, a lo mejor su nana ya había muerto también. Y él se acostumbró a autoconsiderarse un perro muerto. Pero es aquí donde viene lo maravilloso. El Señor, el rey David, es una figura de nuestro rey. El rey David es una figura del Padre que viene a levantarte y a decirte, yo te he de devolver lo que perdiste, lo que te quitaron, lo que te corresponde
corresponde por herencia, no por actos, no por tu buena obra, no por tus obras de justicia. Te corresponde por herencia. Te devolveré lo que le correspondía a Jonatán y a Saúl. Te lo devolveré. Amén. Pero me llama la atención, y de aquí salió el mensaje que le dice, y te sentaré a mi mesa para siempre. Estar sentados en una mesa es algo especial. El rey se sentaba a comer y se sentaban con él sus hijos y las figuras importantes de su reino. Los príncipes se sentaban junto al rey. Amén. Y ahí sentó a Mefiboset. Pero lo interesante es que una vez que Mefiboset se sentaba en una de las sillas reales del comedor real del rey David, era igual que cualquier otro de los hijos que no tenían lisiaduras. ¿Me estoy explicando? La mesa en la que se sentaba, la mesa del rey, tapaba la lisiadura de Mefiboset. Y eso pasa igual para ti y para mí. La mesa es una alegoría de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo te sienta a su mesa y cuando tú metes las piernas debajo de la mesa, metes todas tus imperfecciones, todas tus heridas, todos tus traumas, todas tus fallas, las metes debajo de la mesa que es Jesús. Y entonces eres un príncipe, un hijo del rey, sin ninguna diferencia a los demás. ¿Me estoy explicando? Y eso es algo maravilloso. Tu pasado ahí está, no lo vas a poder olvidar como tal, pero no te va a afectar si tú confías y crees que estás sentado a la mesa del Señor, que Él te ha sentado y que su mesa te cubre toda lisiadura que tengas, toda herida emocional, toda falla, toda falta. ¿Puede ir un buen amén? Si junta el mensaje de la semana pasada con este, más pronto que tarde usted saldrá de su crisis emocional, de esa o de esas áreas de su vida. Porque, ojo, hay heridas emocionales funcionales. Hoy, por ejemplo, la depresión es algo incapacitante, pero hay una depresión que le llaman funcional. La persona sale a trabajar cada mañana, atiende a la familia, pero vive con una depresión interna. Es una depresión que le permite aparentemente funcionar. Hay otra depresión que los bota a la cama, que los bota al piso y que no pueden hacer nada. Pero esa depresión se nota mucho. La otra no se nota porque es funcional. La gente camina, la gente funciona, la gente avanza, pero no vive la vida, sobrevive a la vida. Y eso es terrible. Usted y yo no tenemos por qué sobrevivir a la vida si entendemos que estamos sentados en la mesa del Rey y que el Rey ha dispuesto una mesa que es Cristo Jesús, que nos cubre toda falta, toda falla, toda lisiadura. Puedo escuchar un buen amén a eso. Maravilloso ver la obra de Jesús en todo su esplendor. Y que usted y yo entendamos el día de hoy lo que significa estar sentado a la mesa de Jesús. El pueblo de Israel, hasta la fecha, los judíos no pueden mirar las historias del Antiguo Testamento como usted y yo. Nosotros, cada que leemos el Antiguo Testamento, al menos usted está enseñado, si viene a mi iglesia, usted está enseñado a encontrarse con Jesús en el Antiguo Testamento, porque eso fue lo que le dijo Jesús a los del camino de Emaús, y comenzó a contarles todo lo que de él se decía en las Escrituras. Y en aquel tiempo solo había el Antiguo Testamento, ¿ok? Desde Moisés hasta los profetas, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. Jesús está escondido en el Antiguo Testamento, hay que encontrarlo, pero cuando lo encuentras es maravilloso leer el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús está revelado. ¿Ok? Entonces, los judíos no, los judíos leen el Antiguo Testamento y siguen esperando al Mesías. Somos nosotros, los gentiles, que no somos judíos, pero somos gentiles, que hemos recibido a Cristo, los que podemos voltear a ver el Antiguo Testamento y encontrarnos con Jesús. Ellos aún no lo pueden hacer.
José, por ejemplo, ellos se conocían la historia de José desde los 5 años, ya se la sabían completa, hasta la fecha. Pero no logran interpretar que José es una figura, una alegoría, una tipología del Mesías que ya vino, que es Jesús. Así como ellos no pueden ver a Mefiboset, tampoco pueden ver en José, por ejemplo. Porque es una historia maravillosa que cuenta cómo caminaron las primeras, los patriarcas, las 12 tribus de Israel. Usted se acordará un poco, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, a Esaú también, pero tuvo a Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus. Los 10 primeros hijos de Jacob fueron hijos con esposas que él no amaba. Lea y las 2 sirvientas, las 2 esclavas. Los primeros 10, esos 10 representan a los judíos y representan a la ley, a los que viven bajo la ley. Los últimos 2 fueron hijos de Raquel, su amada Raquel, ¿sale? Por quien trabajó 14 años y luego otros 6, 20 años trabajó para poder vivir con Raquel, su amada. Tuvo a José y luego tuvo a Benjamín. José es figura de Jesús. Benjamín es figura de nosotros, es figura de la iglesia bajo la gracia. Muchas cosas nos llevan a interpretar eso. Benjamín murió, perdón, al revés. Raquel murió dando a luz a Benjamín. Jesús murió para dar a luz a su iglesia. ¿Ok? Raquel significa cordero, hembra. El cordero hembra murió dando a luz a Benjamín, que representa a la iglesia de la gracia, la iglesia bajo la gracia, la iglesia que está después de Jesús. ¿Ok? A José no lo reconocieron sus hermanos. Los 10 hermanos no lo reconocieron. Fueron, tenían hambre, había una hambruna. Fueron a buscar comida, ya José era el administrador, pero José estaba pintado como un egipcio con antimonio y todo eso. Y no lo reconocieron. Los judíos que representan estos 10 hermanos tampoco reconocieron a Jesús. No lo reconocieron porque llegó disfrazado, déjeme decirlo así, o pintado de humildad. En un burrito entró en lugar de en un corcel blanco, porque llegó hablando de amor al prójimo en lugar de llegar con una espada para liberarlos. ¿Me está siguiendo? La gente se hace una imagen de quién debe ser Dios, de quién debe ser Jesús. Y si no se parece a lo que ellos están pensando, le dan la vuelta. Tú y yo tenemos que saber y buscar a Jesús para entenderlo como es Él. Y podemos darnos cuenta que en José tenemos, nuestro José celestial es Jesús. A Él no lo reconocieron, ellos tampoco lo reconocieron. La esposa de José era una gentil, Génesis 41-45, esto nunca lo habíamos platicado. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, le cambió el nombre, ¿ok? Safnat Panea, un nombre egipcio, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. O sea que José, figura de Cristo, se casó con una gentil, figura de la iglesia. La iglesia de Jesús está conformada en su inmensa gran mayoría por gentiles. Apenas están habiendo algunos israelitas, algunos hebreos, judíos, que están reconociendo a Jesús como Mesías, pero son una mínima cantidad. La iglesia de Jesús lleva 2000 años, o Jesús lleva 2000 años casado con una gentil, que somos nosotros. ¿Sale? En aquel tiempo hubo una hambruna. Y hoy el pueblo de Israel sigue teniendo hambre del Mesías. Siguen en la hambruna del Mesías. Nosotros tenemos que bendecir a Israel. No se le ocurra comprarle historia a la televisión o a las redes sociales para odiar a Israel. Esas políticas
sionistas y antisemitas y semitas, etcétera, no las compre. A Israel hay que amarlo, hay que bendecirlo. ¿Sale? Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que ellos, gracias a su hambruna, dejaron ir al Mesías. No lo reconocieron, siguen teniendo hambre del Mesías, lo dejaron ir. Y gracias a eso, Jesús comenzó su iglesia con gentiles. Y ahí estamos tú y yo. Entonces, gracias a su hambruna, nosotros tenemos el estante lleno de pan, del pan vivo que descendió del cielo. ¿Me sigue? Génesis 12:2 dice que Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, y usted sabe que de Abraham procede Israel, así que bendiga por favor a Israel. Para terminar la historia de José, en esa hambruna llegó un día en que José se quería mostrar a sus hermanos. Recuerde que estamos hablando en doble sentido. En la historia narrada en la Biblia, pero también en la historia actual en que Jesús y los 10 hermanos son Israel. Entonces, no está Benjamín todavía. Entonces, los 10 hermanos que representan a los judíos, a los que viven bajo la ley, son invitados a comer. Pero José les dice que no van a comer hasta que no le traigan a Benjamín. Entonces ellos van por Benjamín y regresan. Y entonces ya son los 11 hermanos. ¿Ok? Y los sienta a la mesa. Pero hasta que llegue Benjamín. Y sentados a la mesa, los 11, José se descubre ante ellos y les dice, yo soy su hermano. Se ha de haber quitado el maquillaje. Yo soy su hermano. Se quitó el sombrero, lo que trajera, ¿verdad? El adorno en su cabeza. Y lo reconocieron. O sea, llegará un día en que Jesús se va a mostrar a los israelitas. Pero ahí aparece Benjamín. Benjamín somos tú y yo. Hasta que no lo haga Benjamín, hasta que no llegue Benjamín, no va a pasar eso. Eso significa que Dios está guardando para la iglesia gentil como nosotros el poder compartir con nuestros hermanos, o por ahora medios hermanos israelitas, compartir la gracia de Cristo al Mesías para ser hermanos completos. Amén. Pero qué interesante. En esa comida, José le da a Benjamín 5 veces más comida que a sus hermanos. 5. Por eso el 5 es número de la gracia. Cuando los despidió para ir a buscar a su papá, porque quería ver a Jacob, que lo trajeran, le dio 5 veces, a todos les dio ropas, a todos les dio comida ese día, pero le dio 5 veces más comida a Benjamín. A todos les dio ropas nuevas, pero a Benjamín dice que le dio 5 veces más ropa. Eso significa que el Señor tiene para su iglesia gentil, para la generación de Benjamín, que somos tú y yo, que estamos sentados a la mesa de Él, tiene 5 veces más ropa y comida. Y comida y ropa representan todo. Por eso Jesús dice, no os preocupéis por nada en la vida, ni qué has de comer, ni qué has de vestir. Y significa no te preocupes por nada. Habla de bendiciones. Estás en el camino a ser 5 veces más bendecido que inclusive la gente que está bajo la ley. ¿Vale? Solo necesitamos creerlo. Creerlo. Somos muy, muy bendecidos porque estamos sentados a la mesa. Dios no olvida a Israel. Así como en la historia José se va a descubrir a sus hermanos, así Jesús se va a descubrir al pueblo de Israel. Ahí estaremos nosotros. Nos dará esa posibilidad. Inclusive el pastor Prince platica que él ya tiene amigos pastores israelitas que están predicando en Israel
el evangelio de la gracia. Por supuesto, ellos no lo están mezclando con la ley, porque ellos llevan viviendo 3.500 años bajo la ley y no habían encontrado al Mesías. Y no habían encontrado la libertad que les da la gracia. Así que ellos no tienen dificultad en creer en la gracia y en no mezclarla con la ley, porque la ley se la saben al derecho y al revés desde los 5 años. O sea, son expertos en la ley, pero han visto cómo la ley no les da esa llenura que les da la gracia. Amén. Así que para terminar, como le dije al inicio, está en mi corazón que podamos entender y visualizarnos sentados a la mesa del Señor. ¿Qué significa estar sentados a la mesa del Señor? Apocalipsis 19, versos 7 y 9, de los últimos versículos capítulos del Apocalipsis. El Apocalipsis termina en el capítulo 22. Estamos en el 19, los últimos capítulos. Se nos da esta profecía, dice así: gocémonos y alegrémonos. Y usted me dirá si ya se cumplió o se va a cumplir. ¿Vale? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia bajo la gracia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, y resplandeciente. Porque el lino fino es, ¿qué significa que la esposa tenga lino fino, que la iglesia esté vestida de lino fino? Dice, es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oiga, qué maravilla. Aquí le tengo que desglosar. Usted es la esposa, pero también usted es el invitado. ¿Ok? Jesús es el esposo, Jesús es el Cordero, las bodas del Cordero. ¿Ok? Pero qué lindo, dice que la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esas son las acciones justas de los santos. Pero no habla de tus acciones, habla de tu fe en la justicia de Jesús. Es la única manera de que todas tus acciones sean justas. Porque bajo la ley, aún lo que es bueno y no lo haces, te será tomado como pecado. Bajo la ley, un error te vuelve que no has cumplido nada de la ley. O sea, que has cometido todos los pecados que la ley te muestra. Un solo error. El que comete un error los comete todos. El que hace una violación a la ley, la viola toda. Entonces no hay manera de que esto se refiera a acciones verdaderas tuyas o mías. La única manera en que tus acciones son justas es porque estás vestido de lino fino, limpio, resplandeciente de la justicia de Jesús sobre ti. Amén. Y eso te da la tranquilidad de saber que como esposa ya se te concedió vestir de lino limpio, fino, resplandeciente para el día de las bodas del Cordero. Sin embargo, también dice que hay que llamar bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y también tú estás invitado a la cena de las bodas del Cordero. Jesús dijo: tocaré y entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo te hago una pregunta. Tú eres las dos cosas. ¿Pero qué llega primero? ¿Quién llega primero? ¿Los comensales a sentarse a la mesa o la esposa? La esposa entra de último. Esto se refiere, ahora sí, a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga por segunda vez y tome definitivamente a su esposa, la iglesia, para vivir una eternidad con ella. Ahí comenzará la celebración de esa eternidad celestial. Aquí hay una eternidad terrenal, la eternidad celestial, con las bodas del Cordero. Pero a las bodas del Cordero ya fuiste invitado. Y los comensales llegan y se sientan a la mesa. Y usted no tiene la mesa 15 o la 15,000.
usted está sentado a la mesa de Jesús, a la mesa del Rey. Cada uno de nosotros está convidado a sentarse a la mesa del Rey, que es Jesús. ¿Me está siguiendo? Entonces es una maravilla que usted pueda cerrar los ojos e imaginarse realmente en las bodas del Cordero, sentado en el lugar de honor, junto al Rey, junto a su Padre, junto a Jesús, y saber que Jesús es la mesa donde usted se va a sentar. Y algún día usted volteará y verá entrar a la novia ya convertida en la esposa del Cordero, vistiendo las acciones justas de los santos. Pero mientras usted está conviviendo con el Rey, conviviendo con Jesús, que como mesa le tapa las heridas, las faltas, las fallas, porque ya se las llevó todas en la cruz. ¿Me va siguiendo? La mesa es de madera, la cruz es de madera, y puedes encontrar muchas similitudes y muchas tipologías, alegorías. Amén. No es una mesa de plástico. Estás sentado en una mesa de madera, que es la obra de Cristo. Y Cristo te siente y te dice, ven, come conmigo. ¿Quiénes se invitan a cenar? Normalmente los que tienen una intimidad. Y yo quiero que tú te sientas íntimo de Jesús, te sepas íntimo de Jesús y puedas recibir todo el bien de su casa, saberte muy amado, muy sanado, porque el Señor te fue a buscar de tu Lodebar y te sentó a su mesa, y ahí está, esperando algún día que entre la esposa resplandeciente en las bodas del Cordero. Pero ya los invitados, ya estamos sentados a la mesa. Estamos esperando a que lleguen nuestros hermanos israelitas y se sienten también a la mesa. Pero a nosotros nos está dando 5 veces más. 5 veces más comida. Él es la comida. Él es el pan. 5 veces más. 5 tiempos más de lo que le dé Israel nos los está dando a nosotros. Hoy tenemos 2000 años sentados a la mesa. 2000 años sentados a la mesa con Él. ¿Cuánto más falta? No lo sé. No sé si es un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos. Cuando se cumplan los 5 tiempos llegará Israel y entonces estaremos muy cerca de ir a ver al Señor en las bodas. ¿Puede dar un buen amén? Siéntese a la mesa, cierre sus ojos ahí, siéntese a la mesa, disfrute la mesa. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. No sé si usted cantó esa canción. Yo la canté y la bailé, pero esperaba que fuera mis acciones. Mis acciones. Pero no son mis acciones los que me permiten tener el privilegio de vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Es mi fe, la fe que el Señor ha puesto sobre de mí, sobre de ti, que nos hace saber que somos la esposa y a la esposa se le ha concedido vestir de lino fino, resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y empezaba la gente a bailar, ¿se acuerda? Así imagínese usted algún día bailando con su esposo, con el Rey. Pero mientras, siéntese a la mesa, voltee y disfrute lo maravilloso del salón, los arreglos, el oro, la plata, las piedras preciosas. Y siéntase cómodo a la mesa del Señor, porque esa mesa es una mesa de confianza, es una mesa de seguridad. Él lo tiene de su mano. Nunca ha visto el Señor un justo
desamparado, ni a su simiente, ni a su descendencia que mendigue pan. Disfrútelo, disfrútelo y camine siempre como un invitado permanente a la mesa del Señor. Amén. Amén. No sé usted, pero yo me maravillo de poder voltear a ver la cruz y ver todo lo que el Señor hizo para nosotros. A veces he pensado en predicar solo de Él y que no tenga nada que ver con nosotros en beneficio, ¿verdad? Para no estar predicando como para nuestra conveniencia, ¿me estoy explicando? Sino solo por Él y para Él, pero cada vez que lo intento, que le diría que es imposible porque está en su naturaleza. Cuando tú hablas de Jesús y ya sabes que Jesús está en ti y tú en Él, todo lo que le merezca a Él, lo mereces tú. De hecho, el favor que tenemos en nuestra vida, si tienes salud, si tienes trabajo, familia, esposo, esposa y todo el favor que puedas contar, tú no te lo mereces. El que se lo merece es Jesús. ¿Quieres algo más? Pregunta si Jesús se lo merece. Y si tú crees que Jesús se lo merece, entonces también tú te lo mereces. Y confía que si es para ti, está en su voluntad, Él lo hará. Amén. Dios los bendiga, mi querida iglesia, Plenitud en Cristo Online. De verdad es un gusto poderles mirar y saber que usted está ahí atrás, escribiendo, estudiando, tomando sus notas, a los discípulos, especialmente esta semana de Jalapa, ¿verdad? Y los que están en cualquier otro lado, tomando sus notas, aprendiendo, creciendo, buscando ser alimentados para alimentar gente. No para ponernos gordos espirituales, no. Recibimos para dar. Somos un río de agua viva, dice la palabra. Ese es el lema de este año. 2025, año de cruzar a nado el río de Dios, porque es tan vasto lo que estamos recibiendo de su Espíritu, que ya no hace tierra a nuestros pies, ya no nos movemos por nuestra voluntad, nos movemos en su fluir, en su mover, y ese río está lleno del amor del Padre, del amor del Hijo, del poder del Espíritu Santo. Y ese río dice que llega hasta el Arabá, llega hasta el Mar Muerto y hace que todo lo que toque tenga vida. Así que usted y yo estamos hechos para tocar a personas que espiritualmente estén como muertas y reciban la vida del Evangelio de la Gracia, que es una persona, la persona de Jesús. Dios nos los bendiga, iglesia. De verdad yo me siento privilegiado de poder estar acá. Espero que usted también, de recibir estas maravillosas buenas noticias, y nos vemos la próxima semana. Vaya a los grupos, pregunte por los grupos de Jalapa y Veracruz y comience o continúe creciendo en la obra de gracia que Dios tiene para usted. Bendiciones. Hasta la próxima.